Hola criptopanas, espero que estén todas y todos muy bien hoy. El video de hoy es algo distinto, no es ningún tutorial. Este video lo hago por las sugerencias recibidas que muchas personas me han comentado que falta información para principiantes. Yo tengo preparadas unas diapositivas de charlas que he dado que se llaman charlas introductorias a Bitcoin. Y es una charla que he dado en distintos eventos o distintos meetups en España. Y lo que quiero hacer es aprovechar este contenido para poderlo poner a disposición de muchas más personas. Este es el contenido de la charla, hay una breve presentación sobre mí, ya muchos me conocerán. Veremos qué había antes de Bitcoin, lógicamente tendremos que ver o definir qué es Bitcoin, por qué tiene valor, que es la gran pregunta que muchas personas se hacen, cómo se obtienen los Bitcoin, dónde se guardan y otros recursos para seguir aprendiendo. Recordar que esto es una charla introductoria, por lo tanto no profundizaré en temas complejos. Tampoco les voy a decir que compren o no compren Bitcoin. No es una charla sobre inversión. Es una charla para que empiecen a aprender sobre Bitcoin. Nadie se va a hacer millonario por ver este contenido. Simplemente yo lo hago más que todo para invitarlos a que sigan aprendiendo. Bueno, ¿quién soy yo? Ya por mi acento se habrán dado cuenta que no soy español, soy venezolano. Y lo relevante aquí es cómo empecé yo en Bitcoin. Hace varios años estaba viviendo en Australia y Bitcoin fue la mejor solución para un problema que teníamos en ese momento. El problema no era nada grave y era simplemente que necesitábamos mover fondos, es decir, mover euros o mover dinero desde Australia a España. Y después de hacer varias transferencias bancarias internacionales y lógicamente esperar casi que 15 días para que llegara el dinero, pagar altas comisiones o haber sufrido abusos bancarios en el sentido que nos aplicaban unas tasas de cambio muy malas para nuestros intereses, me puse a buscar en Google otros sistemas o alternativas para mover dinero de país a país. Y tuve la suerte de que di con un post de un americano que estaba viviendo en China y él contaba el paso a paso de cómo hacía él para mover dinero desde China a Estados Unidos en cuestión de horas. Y ya si sabes un poquito de Bitcoin sabrás que el proceso es bastante sencillo. Simplemente estaba registrado en una casa de cambio en China, compraba Bitcoin en China, lo mandaba para una casa de cambio en Estados Unidos y desde ahí pasaban en dólares americanos a su cuenta bancaria. Y bueno, mi esposa y yo nos decidimos a probar el sistema y ahí empezamos a caer un poco en la madriguera de Bitcoin. Esto es una madriguera que prácticamente no tiene salida. Una vez que empiezas a aprender, te toca quedarte adentro y seguir aprendiendo. Gracias a esa primera experiencia que tuvimos con Bitcoin, empezamos a comprábamos Bitcoin con dólares australianos, los mandábamos para un exchange americano que teníamos ya nuestra cuenta bancaria española asociada y de un día para otro éramos capaces de recibir el dinero en nuestro banco. Y gracias a esa experiencia que salió todo bien, que podíamos mandar dinero desde Australia a España en cuestión de horas prácticamente, de un día para otro, lógicamente empecé a aprender mucho más sobre el tema. Y para mis familiares cercanos y amigos, yo me convertí en el experto. A raíz de eso se creamos un pequeño grupo de WhatsApp, se llamaba Criptopanas, éramos, no sé, como 10 personas y siempre las dudas eran las mismas. ¿Cómo hago para comprar? ¿Por qué mi dirección cambia cada vez que le digo recibir? ¿Cómo hago para hacer el backup de mi wallet? ¿Qué significa lo de la parte de la custodia? Lógicamente, si siempre te están preguntando las mismas dudas, las respuestas son las mismas. Y para evitar estar repitiendo siempre las mismas respuestas, decidí crear el canal de YouTube de Criptopanas. Esos son los orígenes del canal de YouTube. Era principalmente enfocado para familiares y amigos y ha ido poquito a poco ganando suscriptores. No lo hago con fines lucrativos. De hecho, he cobrado después de 3 años, he cobrado como 70 euros una sola vez. No me han vuelto a pagar. No es mi prioridad enfocarme en monetizar esto. Lo hago por placer, porque me gusta seguir aprendiendo y compartiendo lo que sé. Bueno, vamos con el contenido de la charla. Vemos en pantalla que la idea de tener un dinero digital empezó hace más de 40 años.
Existieron varios proyectos que fueron principalmente como las raíces o las semillas para que Bitcoin pudiera funcionar. El primero de ellos es eCash en el año 1980, que consistió en darle unas monedas o tokens a participantes para que pudieran gastarlas en comercios asociados. Uno de los comercios más populares que aceptó estar en este programa piloto fue la Enciclopedia Británica. Luego tenemos otros proyectos como fue eGold en el 96, B-Money en el 98, BitGold en el 98 y más recientemente, año 2019, Facebook también intentó lanzar su propia moneda. Inicialmente se llamaba Libra el proyecto, luego cambiaron el nombre a Diem, pero bueno, luego las autoridades principalmente americanas evitaron que siguiera este proyecto adelante. Los creadores de BitGold y BitMoney, proyectos del 98, siguen siendo súper relevantes a día de hoy, ya que ellos aparecen citados en el white paper de Bitcoin. Ahora más adelante veremos el por qué fracasaron todos estos proyectos. El 31 de octubre de 2008 se comparte en una lista de correos un documento que es conocido como el white paper de Bitcoin. Y esto es un documento de solo 9 páginas. No se menciona nunca la palabra blockchain y aquí es donde se escribe o se detalla cómo va a funcionar Bitcoin. En enero de 2009 se inicia la cadena de bloques de Bitcoin y lo que hizo Satoshi Nakamoto, que es la persona o el seudónimo que utilizaron para firmar este documento, fue mezclar ingredientes ya existentes y resolver problemas que nunca se habían podido solucionar. Hablamos del problema de doble gasto y la escasez digital. Todos sabemos que un archivo digital, es decir, un PDF, un .jpg, un MP3, el tipo de archivo que sea, simplemente lo puedes copiar, duplicar y reenviar las veces que quieras. Lógicamente, si hablamos de dinero digital, esto no podía ser así. Y Satoshi Nakamoto solucionó el problema de la escasez digital. En este documento también se explica cómo una red descentralizada puede alcanzar consenso sin autoridad central. Imagínate que tú estás con un grupo de 15 o 20 personas que conoces o compañeros de la universidad o compañeros de trabajo y tienen que decidir en 10 minutos en qué restaurante van a hacer la cena de Navidad. Es difícil alcanzar un consenso en poco tiempo y más aún si son personas desconocidas. Entonces, bueno, en este white paper lo que hace Bitcoin nos demuestra que de una forma descentralizada se puede alcanzar consenso sin la necesidad de un jefe que nos diga o imponga su autoridad. ¿Por qué fracasaron los proyectos anteriores? Estos que vemos en la diapositiva anterior. Principalmente fracasaron porque todos tenían el mismo punto débil. Eran centralizados. No solo que el proyecto era centralizado, es decir, que sí había un jefe, había una oficina, sino que también la emisión de dichas monedas era centralizada. Lo que quiero demostrar con estas dos diapositivas es que Bitcoin no surgió de la noche a la mañana. Esto se llevaba intentando hacer desde más de 40 años. ¿Qué es Bitcoin? En el white paper lo definen como un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. Bitcoin con la B mayúscula es la red de pagos, donde los pagos no pasan por una institución financiera, y es una red donde las transacciones son irreversibles y están basadas en criptografía y no en la confianza. Es una red abierta que cualquier persona la puede utilizar. Bitcoin con la B minúscula es para referirse al token o moneda que circula por la red. Es una moneda que solo existe en Internet, es un dinero programable que no tiene un gobierno o no tiene un banco central que lo cree. Bitcoin es una red de persona a persona, peer-to-peer. Es un libro contable público. Es un sistema distribuido de emisión de moneda y un sistema descentralizado de verificación de transacciones. Y a mayores es de código abierto.
Las principales características del token o de Bitcoin con la B minúscula es que tiene una oferta limitada. Esta oferta está limitada a los 21 millones de unidades y se terminarán de crear o se terminarán de minar en el año 2140. Un Bitcoin es divisible en 100 millones de sats. Bitcoin es un activo que si lo estás custodiando tú es inembargable y a mayores es resistente a la censura. Piensen por algunos segundos si conocen algún otro activo que tenga estas características. Hay muchas criptos en el mercado a día de hoy, pero de verdad no hay ninguna como Bitcoin. Bitcoin es difícil de definir porque Bitcoin es muchas cosas. Para algunos, principalmente es un activo para especular, que no tiene nada de malo. Para otros, es el único sistema financiero al que pueden acceder e interactuar con el resto del mundo. Tener en cuenta que un 25% de la población del mundo no tiene acceso a un banco. Para otro grupo de personas, Bitcoin puede ser un seguro, es decir, que te permite llevarte tu patrimonio a donde quieras al instante. Imagínate en una situación de guerra, un perseguido político, que de un día para otro o el mismo día tenga que salir corriendo de su casa y escaparse del país. Si esa persona tiene su patrimonio en inmuebles o en productos financieros bancarios o en obras de arte o en oro, es imposible para él llegar a un nuevo país con patrimonio. Bitcoin es ese seguro que le permitiría a un ciudadano pasar una frontera y tener fondos accesibles al momento. Y Bitcoin es un protocolo. ¿Cómo se crean? Cada vez es más lento y complicado. Cada 10 minutos se crean 3.125 Bitcoin. Y esta recompensa que se la llevan los mineros se reduce a la mitad cada 4 años. Antes de abril de 2024 se creaban 6.25. En abril de este año, 2024, se produjo el halving y ahora se crean 3.125. Y la minería es el proceso por el cual los nuevos Bitcoin entran en circulación o entran a la red. También es la forma en que la red confirma las transacciones y va actualizando el libro mayor. Tener en cuenta que es una emisión de moneda descentralizada. Los mineros también se llevan los fees o las comisiones que se pagan por transferir Bitcoin. Vemos en pantalla, en la foto blanca de la izquierda, que en el 2009, cuando empezó la red, faltaban 21 millones de monedas para crearse y la recompensa era de 50 Bitcoin por bloque. 4 años después se produce el halving y esa recompensa bajó a 25 Bitcoin por bloque. 2020, 6.25, ya estamos en el 2024, volvió a bajar a 3.125. Recordamos que van a haber 21 millones de monedas. En marzo de este año ya se habían minado unas 19.653 monedas. Es decir, más del 93% de los Bitcoin ya están minados. Para explicar muy por encima cómo es la minería de Bitcoin, hay una web que la dejaré también en la descripción del video que nos permite hacer una simulación de minería. Y es esta web. Vemos aquí una cadena de bloques, en este caso tiene solo 3 bloques y vemos bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Lo que buscan los equipos mineros que se llaman ASICs, que son ordenadores, que la única función que tienen es localizar este número, el nonce. Y vamos a hacer aquí una pequeña demostración. Recuerden, es una charla introductoria, aquí no voy a entrar en los detalles técnicos, pero vamos a imaginarnos que en este campo de data lleva información sobre las transacciones que están pendientes de confirmarse en Bitcoin. Escribir cualquier texto random, ponemos eso, por ejemplo, y ahora le damos al botón de minar. Lo que va a hacer esta web es localizar un nonce, que es este número, que es el número que buscan los mineros, que nos va a dar un hash
que tiene que cumplir una condición. Está minando, está intentando. Y aquí el hash o la condición o el nivel de dificultad que tiene que conseguir es que empiece por 4 ceros, ¿vale? Un hash, si vamos un paso más atrás en la explicación, un hash es esto. En Bitcoin se usa el algoritmo SHA-256 y es, tú le metes un texto, vamos a ponerle panas, y esto nos genera esta línea de caracteres que es único a este texto. Si yo le cambio la P mayúsculas a P minúscula, cambia el texto completamente. Eso es un hash. Entonces, para minar, tiene que localizar un hash que empiece por 4 ceros. En esta web, en esta simulación, tiene que conseguir un hash que cumpla la condición de que empiece por 4 ceros. Le ponemos la data de nuevo, le digo minar y localiza un hash que empiece por 4 ceros. En el bloque 2, vemos que en el campo del hash del bloque previo está agarrando la misma información. Y así es como se van uniendo el bloque 1 con el bloque 2, con el hash del bloque previo. Entonces, si yo le digo al bloque 2, suponemos que tenemos información de la fecha, las transacciones, y le digo que busque un bloque, que busque un nonce, que combinando toda esta información nos genere un hash que empiece por 4 ceros. Se tarda un poco. Tiene que localizar un hash que empiece por 4 ceros. Este proceso, mientras los ordenadores ASICS lo están haciendo, ya lo consiguió, ¿vale? Nos da un hash válido que cumple la condición de 4 ceros. Y este proceso de minado es conocido como prueba de trabajo. El ordenador tiene que intentar miles de veces por segundo ir cambiando este número hasta dar con un hash que empiece por 4 ceros. Vemos que el bloque 2 ya consiguió un hash que cumple la condición. Tiene un hash, consiguió un nonce que nos genera un hash que cumple la condición. Y así el hash del bloque 2 se pone en el campo de aquí del bloque 3. Y así se van uniendo todos los bloques. Todo esto es conocido como prueba de trabajo. Es decir, que los mineros tienen que estar intentando miles de veces por segundo, probando nonce al azar o de una forma aleatoria, hasta dar con un hash que cumple la condición. Eso es su trabajo y el pago son los Bitcoin recién minados. A día de hoy son 3.125 Bitcoin más los fees de las transacciones. Volvemos a la presentación. ¿Por qué Bitcoin tiene valor? Bueno, Bitcoin tiene valor porque tiene características para hacer dinero. Ya mayores, tiene una oferta definida, es decir, una oferta de 21 millones. Y también Bitcoin ya cuenta con una amplia red de usuarios. Recordemos que el dinero tiene que servir como depósito de valor. Y Bitcoin es un sistema monetario que no depende de la confianza ni de la identidad del usuario. Bitcoin es a la vez un sistema de pago y es dinero. Hace unos meses hubo una conferencia de Bitcoin en Madeira, se llamaba Bitcoin Atlantis, y Jack Myers decía, o él explicaba sobre Bitcoin con este ejemplo. Él decía que el oro está atrapado en el suelo y Bitcoin está atrapado en el tiempo. ¿Qué quería decir con esto? Que por muchos recursos que tú tengas, es decir, si tú eres un multimillonario, una gran empresa, un gobierno, tú no puedes hacer nada para tener bitcoins más rápidos. En cambio, con el oro sí puedes destinar más recursos para minar más rápido y vas a obtener más oro en menos tiempo. Pero con Bitcoin eso no pasa. Vemos en la foto aquí en las características del dinero o una comparación entre Bitcoin, oro y dinero fiat. El dinero tiene que ser duradero. El oro es el que tiene mejor puntuación, lógicamente porque es el que a lo largo de los años
mantiene todas sus propiedades. Dinero fiat, es decir, billetes de papel o monedas metálicas, se pueden deteriorar, por eso tienen la peor puntuación. El dinero tiene que ser fácil de transportar. Bitcoin, al ser un dinero digital, tiene la mejor puntuación. Tú puedes mover X cantidad de dinero en segundos atravesando las fronteras que necesites. Dinero fiat, sí, lo puedes hacer con ciertas limitaciones. Oro, mucho más complejo mover oro por seguridad, por su peso, por su volumen. El dinero debe ser fungible. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 unidades sean exactamente iguales. Oro tiene la mejor puntuación, ya que simplemente fundes 1 gramo de oro o un lingote de oro y lo vuelves a poner en un molde y vuelves a tener un lingote de oro. Dinero fiat no es fungible, no son exactamente iguales los billetes o las monedas, pueden estar deterioradas, tienen sus números de serie, etc. Cada Bitcoin tiene su historia, entonces no son exactamente iguales, pero bueno, el valor es el mismo. Todos tienen buena puntuación ahí. El dinero tiene que ser verificable o difícil de falsificar. Bitcoin es el que tiene mejor puntuación. Tenemos una red gigantesca de nodos validadores y nodos mineros encargados de verificar esos Bitcoin. Por lo tanto, si tú estás utilizando una billetera de Bitcoin, es imposible que recibas Bitcoin de mentira. Oro, tienes que tener algo de conocimientos sobre metales para ver o para darte cuenta si es de 24 quilates, 18 o no es oro. Dinero fiat, cada vez los falsificadores hacen mejor su trabajo y sí son capaces de colar billetes falsos en empresas. Como anécdota personal, les cuento que yo hace muchos años estando en Venezuela, había viajado a Estados Unidos y había comprado 3 o 4 Nintendos y PlayStation con la intención de revenderlos en Caracas. Una de las personas que fue a mi casa a comprarme el último PlayStation que me quedaba, me pagó con unos billetes de 20.000 bolívares que en aquel entonces habían acabado de salir en circulación. Esos 20.000 bolívares era un billete verde, acababa de salir en circulación prácticamente esa semana, nadie los había visto en la calle y yo los recibí, me parecieron un poco raros al tacto, pero en mi cabeza estaba contento porque había vendido el último equipo que me quedaba y también me decía, nada, no te preocupes, el tacto es raro porque es un billete nuevo. Bueno, al final, total que los billetes eran de mentira, el único uso fue para forrar mis cuadernos y libros del colegio. Esto con Bitcoin no me hubiera pasado porque hay una red de ordenadores que verifica todas las transacciones. El dinero tiene que ser fácil de dividir. Una unidad de Bitcoin se divide en 100 millones de sats. Oro tiene la peor puntuación, ya que no es nada sencillo cortar un trocito de oro para pagar algo en concreto. Fiat, sí, tenemos billetes de distintas denominaciones, incluso monedas. Y el dinero debería ser algo escaso. Cuando decimos escaso nos referimos a que sea algo difícil de crear. Vemos que tiene la peor puntuación el dinero fiat. Ya vimos después del COVID y lo hemos visto durante muchísimos años el mismo problema, que los bancos centrales imprimen grandes cantidades de dinero supuestamente para solucionar problemas, pero crean un problema mucho más gordo a largo plazo. Bitcoin es escaso, van a existir solo 21 millones de unidades. Y el dinero debería tener una historia establecida. Bitcoin empezó en el 2009, por lo tanto es un adolescente prácticamente, por eso tiene la peor puntuación. El oro se ha usado durante muchísimos años como forma de dinero y tiene la mejor puntuación. Y el dinero debería ser resistente a la censura. Bitcoin tiene la mejor puntuación, lo que significa que si una persona quiere mandarle valor, mandarle dinero a una organización que él apoye, pero su gobierno no esté muy de acuerdo con su ideología, si estás utilizando Bitcoin de la manera correcta, tu gobierno no podrá hacer nada para impedir que tú apoyes esa organización.
Si por ejemplo lo quieres hacer con fiat, con dinero, a través de PayPal, Bizum, el sistema bancario que tú quieras, el gobierno simplemente puede impedir o darle la orden a tu banco que no ejecute esas transacciones cuando el destinatario es la ONG X o el grupo X que tú estés apoyando. Pasó en Canadá con las protestas de los camioneros. El gobierno canadiense le congeló fondos a través de plataformas de crowdfunding y los camioneros no pudieron acceder a todas las donaciones recibidas. Lógicamente mandar oro es bastante complejo y los gobiernos sí pueden impedir que tú muevas oro de un lado a otro porque eso siempre está en bóvedas centralizadas. Siendo una pequeña comparación de Bitcoin contra los bancos, vamos a empezar por los bancos. El banco es el custodial o es el que controla los fondos tuyos cuando tú depositas tu dinero ahí. Es decir, ese dinero pasa a ser del banco. Y tú te tienes que adaptar a los horarios de la oficina. Los bancos tienen riesgo de contrapartida. Es decir, que el banco puede quebrar y tú simplemente te quedas sin los fondos. Sí, en Europa y en todos los países desarrollados hay fondos de garantías de depósito. Pero eso no existe o esa red de seguridad no está en todos los países. Yo también me acuerdo estando en Venezuela, no sé qué, hace muchos años, el banco donde tenía mis pequeños ahorros quebró y pasé, no sé, 1 o 2 meses sin poder acceder a mis fondos y cuando conseguí que me devolvieran el dinero, no me devolvieron el 100% de lo que tenía. Entonces sí, los que vivimos en Europa o en países desarrollados no tenemos esa preocupación, pero este video va para personas de todo el mundo. Y el sistema bancario las transacciones del sistema bancario son lentas y costosas. En Bitcoin no hay huelgas. En marzo de 2024, creo recordar que en España todos los bancos cerraron algún día por huelga. Eso no pasa en Bitcoin. En Bitcoin tú tienes el control. Bitcoin está disponible en todo momento. Bitcoin es un activo real, no es la deuda de nadie. Las transacciones en Bitcoin, en la capa Lightning, son inmediatas. Voy a hacer un ejemplo, una demostración de una transacción a través de la capa de Lightning para que vean lo rápido que llega una transacción al destino. Lo que quiero que vean a través de este ejemplo o que pienses, que te des cuenta, es que tú puedes mover dinero a cualquier parte del mundo cuando quieras sin pedirle permiso a nadie. Voy a ir a esta web. Esto es una página web de República Checa que lleva bastantes años funcionando y lo que han hecho es automatizar un comedero. Es decir, que cuando reciben una transacción vía Lightning se les da de comer a las ovejas. Y es un ejemplo bastante sencillo, simpático para demostrar cómo yo puedo enviar valor, enviar dinero desde Portugal a otro país sin pedirle permiso a nadie en cuestión de segundos. Yo voy a hacer una transacción desde mi teléfono Android, desde una billetera de Lightning y lo único que tengo que hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla. Ya conseguí que la billetera escanear el código QR. Le digo ahora pagar. Me pide un PIN de seguridad. Pago enviado. Y ahora en cuestión de segundos debería de llegarle la comida a las ovejas. Pago enviado. Miren, las ovejas ya saben que les viene comida. Y ahora abandonamos las ovejas y volvemos a la presentación. Ok, ¿cómo puedes obtener tú tus primeros SAT o tus primeros trocitos de Bitcoin? Hay muchos sistemas, muchas formas para hacerlo. Lo primero que puedes hacer es ganar en Bitcoin. Y para esto
si tú eres un autoempleado, un autónomo, un freelancer, como lo quieras llamar, simplemente le puedes decir a tus clientes que aparte de cobrar en dólares o en PayPal o en euros, estás aceptando Bitcoin como forma de pago. En esta web, se llama btcmap.org, aquí ves todos estos puntos son comercios en todo el mundo que están aceptando Bitcoin como forma de pago. Por lo tanto, no vas a ser la primera persona que va a empezar a aceptar Bitcoin y te van a ver como el loco. No, ya hay miles y miles de comercios aceptando Bitcoin como forma de pago. Luego tienes formas también de que, por ejemplo, esta empresa que se llama Bitweight te permite, si eres empleado, te permite convertir parte de tu nómina en Bitcoin. Y luego tienes aplicaciones que te permiten ir ganando un poquito de Bitcoin, ¿vale? Fountain, por ejemplo, es una aplicación para escuchar podcasts, imagínate un Spotify, pero que te remuneran en Bitcoin por usar su plataforma. Slice es una extensión del navegador que lo que hace es meterte publicidad mientras estás en Google o viendo YouTube y te meten publicidad. Lógicamente son productos gratuitos que te van a pagar por algo. Lo que quiere decir es que tú eres el producto. Por lo tanto, lee bien los términos y condiciones o ten en cuenta esa contraparte. Es decir, tú estás exponiendo, vas a estar dando información tuya de tu navegación en Internet a cambio de esos sats. Y luego tienes una plataforma que soy bastante fan yo, se llama Stacker News. Imagínate que es un Reddit o un foro coaches, un foro en el que se habla de todo tipo de temas y te remuneran en Bitcoin, en sats. ¿Vale? Esas son formas para ganar Bitcoin. Y luego tienes el otro sistema para tener Bitcoin, es simplemente comprarlos, ¿vale? Vas a cambiar tu moneda local por Bitcoin. Y para esto hay dos categorías. La categoría más sencilla es ir a una casa de cambio centralizada, un exchange centralizado, y te van a pedir muchísimos datos. Todos estos datos que te piden es por regulaciones que se llaman KYC, Know Your Customer, o AML de Anti-Money Laundering, y son regulaciones que les obligan a ellos a pedir prueba de tu residencia, foto de tu documento de identidad, un selfie, y el problema aquí es que toda esa información pasa por muchos intermediarios. Y ya hemos visto muchísimos casos de que toda la información que está almacenada digitalmente, tarde o temprano termina siendo hackeada y filtrada. Y no te va a interesar o no te vas a sentir muy seguro si sabes que ciberdelincuentes tienen acceso a bases de datos en donde aparece tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, tu email, y a mayores saben que has estado comprando criptomonedas. Entonces, los exchanges centralizados sí son fáciles de usar, pero tienen muchos riesgos asociados. La recomendación que yo hago y los servicios que más recomiendo son estos. Entonces, un bot de Telegram se llama LNP2P Bot. RoboSats es una página web que accedes a través de Tor, y aquí estas dos opciones te permiten comprar o vender Bitcoin entre particulares. Imagínate que es un mercado de segunda mano de Bitcoin, en el que tú ves ofertas de otros particulares y las tomas, o tú publicas la oferta que más te gusta. Relai es una empresa suiza que hasta octubre de 2024 permite operar compartiendo muy pocos datos. Ya se ve que la regulación les está llegando y les va a obligar a partir de octubre de 2024 pasar un Know Your Customer completo. Esta diapositiva es un poco vieja, pero sería como la segunda mejor opción. En vez de irte a un Binance, a un Kraken o a un Bit2Me, o sea, si te da pereza entender cómo funcionan los mercados peer-to-peer, yo me iría por Relai. Pero yo te recomiendo muy en serio que pruebes el bot de Telegram y RoboSats. Vale, ya compraste Bitcoin. Imagínate que compraste Bitcoin en el bot o los compraste en una casa de cambio y ahora necesitas
algo para guardarlos, ¿vale? Bueno, los Bitcoin no se guardan en las billeteras. Lo que vas a guardar en la billetera es la llave que tiene acceso a esos fondos. Esa llave son 12 o 24 palabras, también se les conoce como semilla a ese grupo de palabras. Y abajo tenemos una frase que es muy conocida en el ecosistema, que es Know your keys, know your coins. Es decir, si tu billetera no te genera unas semillas, significa que esa semilla la tiene alguien más, una empresa, un tercero, y esa empresa o ese tercero tiene acceso a tus fondos. Entonces, esa es la gran diferencia entre custodial y no custodial. Recomendar billeteras es complicado, pero yo me enfocaría en utilizar billeteras que sean de código abierto, que sean non-custodial, es decir, que el usuario, que tú tengas la custodia de tus llaves, de tus semillas, y que sean solo para Bitcoin. No te pongas a inventar con billeteras que te permiten hacer trading o con billeteras que te permiten hacer intercambios de Bitcoin por otras monedas. No, si vas a ahorrar para largo plazo, céntrate en billeteras exclusivamente para Bitcoin de código abierto, ¿vale? Y tienes opciones tanto de software como de hardware. Las wallets lo que hacen es que nos permiten interactuar con la blockchain de una manera más sencilla. La llave privada, como comentaba anteriormente, se representa en diferentes maneras. Se puede representar como un código QR, como un hilo de caracteres o como 12 o 24 palabras. Vale, si tú tienes Bitcoin en tu teléfono, en tu ordenador o en un dispositivo físico como estos, ¿qué pasa si lo pierdes? Bueno, te queda como backup, como copia. Si has hecho las cosas bien, tienes que tener tus 12 o 24 palabras. Y con esa información tú puedes acceder a tus Bitcoin desde cualquier otro dispositivo. Un escenario muy malo sería que pierdas el dispositivo y a la vez pierdas el papel o el metal donde tienes apuntadas tus 12 o 24 palabras. Por lo tanto, es información muy sensible, tienes que ser muy cuidadoso dónde la vas a guardar. Como comentaba al inicio de la charla, esto es principalmente una invitación a que sigan aprendiendo. Ya estos son recursos que yo recomiendo para que sigan aprendiendo. En España ya hay en muchas bibliotecas públicas estos libros. Tienes el patrón Bitcoin, tienes otro que se llama Bitcoin, criptomonedas. Este tercero se llama Crypto, fue publicado antes de Bitcoin y es principalmente sobre criptografía. Y ahí te cuentan todos los intentos que hacía el gobierno americano, principalmente la Agencia de Seguridad Nacional, para evitar los avances o los desarrollos en criptografía, ya que ellos querían privatizarlos o controlar todos esos avances. El Internet del Dinero es súper conocido, está escrito por Andreas Antonopoulos y es para mí de las mejores fuentes de información relacionadas con Bitcoin. Luego tienes Inventemos Bitcoin y luego tienes La filosofía de Bitcoin escrito por un español, Álvaro de María. Si no te gusta leer, en YouTube tienes millones de canales sobre Bitcoin. Por favor, evita los youtubers que ponen caras boca abiertas, caras de sorpresa y te prometen hacerte rico en 10 minutos. No, céntrate en Andreas Antonopoulos, en Lunaticoin. Si hablas inglés vas a tener más información. Tienes BTC University, BTC en español, BTC Sessions. Si te gusta más escuchar contenido, Lunaticoin es en español la referencia. Si hablas inglés, What Bitcoin Did. Y tienes páginas web como Estudio Bitcoin y Dinero Sin Reglas. Y también está el mío que es CryptoPanas. Seguramente en tu zona donde vivas hay comunidades de Bitcoin. Las puedes localizar fácilmente en una web que se llama 2140 Meetups. Vas aquí a comunidades, localizas tu país, localizas tu ciudad y te recomiendo que participes o asistas a los eventos que se organizan en estas comunidades. La gran mayoría son gratuitos, lo dan voluntarios y es una forma más de ir aprendiendo. Bueno, CryptoPanas, espero que todo este contenido para iniciarte en Bitcoin sea de utilidad. Por favor, compártelo con tus familiares o amigos
que no entiendan nada sobre Bitcoin y quieran tener una breve introducción. Como comenté al principio, es una charla introductoria, es muy sencilla, he intentado no utilizar lenguaje técnico y no profundicé en temas complejos. Hay muchísima información más, esto es simplemente una invitación a que sigan aprendiendo y nos vemos en el próximo tutorial.